Este jueves vamos a hablar de la oración. En este segundo podcast que estamos dedicando al crecimiento espiritual, pues vamos a hablar de este espacio donde nos encontramos con Dios de una manera muy especial. A veces queremos orar, pero no sabemos cómo. Otras veces nos aburrimos o sentimos que Dios no nos escucha. ¿A qué te ha pasado? Bueno, no te preocupes, porque hoy vamos a descubrir qué es la oración, cómo hacerla bien y cómo perseverar en ella. Encuentros de Café, un lugar para resolver dudas y aprender sobre nuestra fe. Para empezar, vamos a definir qué es la oración. La oración es un diálogo con Dios. No es solo hablarle, sino también escucharlo. Remarco que hay que escuchar a Dios, que es un diálogo, que a veces llegamos, soltamos todo y nos vamos. No, hay que escuchar. Y por otro lado, la oración provoca en nosotros un cambio, nos transforma. Es importante tener en cuenta que no transforma a Dios, sino que nos transforma a nosotros según la voluntad de Dios. Muchas veces pretendemos con nuestra oración cambiar las cosas o cambiar las formas en que Dios hace las cosas. Y esto no funciona. Esto no es oración. Mira, 3 ideas claves sobre la oración. La primera, orar es más que repetir palabras. Seguro que tienes la experiencia de haberte acercado a una iglesia y haber escuchado que rezan el rosario y te queda la sensación de que se están repitiendo palabras una y otra vez, como si fuesen loros, pero que en el fondo no te llena, como que no es oración. Porque no se trata de repetir oraciones memorizadas, sino de hablar con Dios en el corazón. Jesús, por ejemplo, cuando sus discípulos les pide que les enseñe a orar, Jesús enseña el Padre Nuestro. Pero también nos mostró que la oración es confianza. La confianza que tiene un hijo en la palabra de su Padre. Por otro lado, segunda idea, Dios siempre nos escucha, aunque no sientas nada. A veces oramos y no sentimos nada especial, pero eso no significa que Dios no nos escuche. Lo único que significa es que no has sentido nada especial. La oración es un acto de fe, no es un sentimentalismo. Cuando hemos tenido una experiencia fuerte en una oración, cuando hemos ido a un encuentro, por ejemplo, y hemos experimentado sensaciones y emociones fuertes, se nos queda la idea de que siempre que oremos tenemos que sentir lo mismo. Y si no es lo mismo, pues parecido. Y no. Es verdad que hay conversaciones, como con cualquier amigo, que despiertan en nosotros emociones increíbles. Pero hay conversaciones, quizás más cotidianas, que no despiertan ninguna emoción. Simplemente conversamos. Por último, hay distintos tipos de oraciones. Y ninguna es mejor que otra. Simplemente son distintas. Habrá momentos en que nos apetece hacer un tipo de oración, habrá momentos en que nos apetezca hacer otro tipo de oración, o no por apetencia, sino que necesita hacerlo o nos pida la situación hacerlo de una determinada manera. Tenemos oraciones mentales, tenemos oraciones vocales, tenemos oración contemplativa, tenemos muchos tipos de oración. De todas formas, no te abrumes, empieza por una simple oración vocal, por alguna meditación, por contemplar algún momento de la vida de Cristo, por oración de silencio, de quietud, de permanecer en silencio junto a un sagrario, junto al Santísimo, o una oración de la mirada, que también es preciosa, el poder solo mirar y darle gracias a Dios con la mirada por lo que contemplas, o sentirte mirado desde la custodia por el mismo Señor, cuando nos acercamos a esas posiciones del Santísimo. Hay muchas formas de orar, hay muchas. Ya verás cómo algunas se amoldarán más a tu forma de ser y serán las que más utilices.
y habrá otras pues que no seas capaz o simplemente no te llamen la atención. Bueno, vamos ahora a mirar cómo podemos hacer esto en nuestra vida. Mira, primero, para mejorar nuestra vida de oración, 3 consejos. El primero, encuentra tu momento del día. Hay personas que prefieren rezar durante la mañana. Hay personas que prefieren hacerlo antes de dormir. Y hay personas que en cualquier momento del día pues le parece buen momento de hacer oración. ¿Qué es lo que tiene que tener uno en cuenta? Pues que uno tiene que ser disciplinado, tiene que insistir, tiene que mantenerse firme en ese momento que hayamos decidido dejarle a la oración. No esperes a tener ganas. Habrá días en que estés deseándolo, habrá días en que estés odiando ese momento. No te preocupes, es parte del entrenamiento que necesitamos para mejorar. Por otro lado, puedes utilizar la Biblia, un salmo, un trozo del Evangelio, un simple versículo. La Biblia nos enseña a rezar. Es un buen punto de partida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los salmos son oraciones inspiradas por Dios que podemos reutilizar. Fíjate tú la paradoja. Para hablar a Dios utilizamos las mismas palabras de Dios. Y por último, las distracciones. No sé cuántas veces habré escuchado a lo largo de mi vida: Padre, no sé cómo rezar, me distraigo. Perdóneme, Padre, porque me he distraído en la oración. Me cuesta mantener la concentración. Mira, si entendemos la oración como el diálogo, como decíamos al principio, ese hablar con un amigo, pregúntate una cosa: ¿cuántas veces en tu vida ordinaria, cuando has estado hablando con un amigo tuyo, te has distraído? Muchísimas, pero es que lo normal. Nos pedimos muchas veces mantener una capacidad de concentración absoluta y nuestra cabeza no hay quien la domine, decía Santa Teresa, que es la loca de la casa. Así que no te esfuerces en ese no distraerte, sino reconduce la oración. ¿Que se te viene una idea sobre el trabajo que tienes pendiente? Pues aprovecha y háblalo con Dios. ¿Que te viene una idea de lo más peregrina? Pues déjala pasar. No pasa nada, simplemente vuelve a la oración con paz. Te propongo que hagas esto durante la semana. Dedica 10 minutos al día para hablar con Dios. No importa si es con palabras, como hemos dicho, en silencio, leyendo la Biblia. Lo importante es hacer esos 10 minutos. Te recuerdo que intentes que sea en el mismo momento del día, por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando tú quieras, pero intenta ser fiel a un momento concreto. Y segundo, cuando termines tu oración, esos 10 minutos, o si quieres quitar un poquito, aprovecha para aquella libreta que te decía yo en el podcast anterior. Coge la libreta y escribe algo, una frase, un versículo, lo que tú quieras, pero escríbele algo. Si te animas, pues cuéntanos en los comentarios cómo te ha ido, si esto te ha servido o no. Ya sabes que si crees que esto le puede servir a alguien, pues compártelo. Pórtate bien, o al menos inténtalo. Que Dios te bendiga.